Radio El Humanista. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la transmisión del podcast Voces Universitarias del Radio El Humanista. Soy Andrick Ramírez y me acompaña mi compañera Mariana Muruato. El día de hoy nos sumergiremos en los orígenes de Halloween, una celebración que ha evolucionado a lo largo de los siglos, uniendo lo antiguo y lo moderno. Hoy les traemos 6 pequeñas historias, pero muy aterradoras, para adentrarnos en el ambiente. Hace más de 2000 años, los celtas celebraban Samhain, el festival que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Era un tiempo de reflexión, pero también de temor. Se creía que, en la noche del 31 de octubre, los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. ¿De verdad creían que los muertos volvían? Sí, los celtas encendían hogueras y vestían disfraces para ahuyentar a estos espíritus. Imagina el miedo que sentían. Con el tiempo, esta celebración pagana se entrelaza con las festividades cristianas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y la noche anterior se conoció como All Hallows Eve, que eventualmente se transformó en Halloween. Y así fue como comenzó todo. Pero, ¿y las calabazas? Ah, sí, la famosa calabaza tallada. La tradición de tallar calabazas proviene de la leyenda de Jack O'Lantern, un hombre astuto que engañó al mismísimo diablo. Al morir, ni el cielo ni el infierno lo quisieron, así que vagó por la oscuridad con una calabaza iluminada. Así, los irlandeses comenzaron a tallar nabos, pero cuando inmigraron a América, descubrieron que las calabazas eran más grandes y fáciles de tallar. Con el tiempo, Halloween se transformó en una festividad familiar, donde el truco o trato se convirtió en una tradición. Los niños se disfrazan y van de puerta en puerta, recolectando dulces y disfrutando de una noche de diversión. Pero, ¿no hay un lado oscuro en Halloween? Claro, Halloween también es un recordatorio de que la vida y la muerte están entrelazadas. Nos invita a reflexionar sobre lo desconocido, a enfrentar nuestros miedos y a veces a celebrar lo que hemos perdido. Así es. Esta noche, mientras disfrutas de los disfraces y los dulces, recuerda las raíces de esta celebración. Un viaje a través del tiempo donde lo antiguo se encuentra con lo moderno. Pero primero daremos una pequeña introducción acerca de las historias que contaremos a continuación aquí en Voces Universitarias del Radio El Humanista. Así es, Andrick. Esta noche no será como cualquier otra. Haremos un recorrido por cuentos que seguramente les pondrán los pelos de punta y los transportará a tierras lejanas, a épocas antiguas y a lugares donde el tiempo parece detenerse. Prepárense porque en cada historia encontraremos algo más profundo de lo que podríamos imaginar. Empezaremos con la historia de Jack O'Lantern, una leyenda que viene de Irlanda, donde el astuto Jack engañó al diablo y terminó condenado a vagar en la oscuridad con solo una brasa y un nabo ahuecado para alumbrar su camino. Acompáñennos a conocer el origen de esta icónica tradición de Halloween. Y luego iremos a la Casa de los Lamentos, una mansión envuelta en tragedias inexplicables y ecos de traición. Un lugar donde los espíritus parecen no encontrar descanso y donde las almas de aquellos que alguna vez fueron traicionados vagan en busca de justicia. Más adelante viajaremos al Faro de los Olvidados, un lugar envuelto en niebla y misterio, donde el solitario farero hizo un pacto con el mar y donde cada noche se pueden escuchar las voces de aquellos que jamás regresaron. También conoceremos la historia del Panteón de las Almas Perdidas, un cementerio donde las leyendas mexicanas se encuentran con lo sobrenatural y donde los espíritus de aquellos que alguna vez fueron acusados de brujería siguen rondando en las tumbas. Finalmente, exploraremos la leyenda del huésped nocturno, en las tierras áridas de Chihuahua. Un espíritu errante que hace tratos oscuros y se lleva a aquellos que osan desafiar la tranquilidad de la noche. Así que prepárense, apaguen las luces, ajusten sus auriculares y dejen que estas historias los transporten a lo desconocido, porque esta noche los susurros de las leyendas están más cerca de lo que imaginan. Comenzando con la primera historia, está la de Jack O'Lantern. En las tierras de Irlanda, donde las noches son largas y los días cortos, existe una antigua leyenda sobre un hombre astuto llamado Jack. Era un bebedor empedernido, conocido por su ingenio y su habilidad para engañar a todos a su alrededor. Pero Jack también tenía un lado oscuro, un corazón lleno de malicia. Una noche,
Jack se encontró con el propio diablo, quien había venido a reclamar su alma. Sin embargo, Jack, con su habitual astucia, logró engañar al diablo. Le propuso un trato. ¿Por qué no subimos a ese árbol y recogemos unas manzanas? Si me dejas subir, prometo ir contigo después. El diablo, intrigado, aceptó. Mientras el diablo trepaba, Jack rápidamente talló una cruz en el tronco del árbol, atrapándolo en lo alto. No te soltaré hasta que me prometas que no reclamarás mi alma, dijo Jack. El diablo, furioso, tuvo que ceder. Después de liberarse, Jack vivió unos años más, pero eventualmente llegó su hora. Cuando murió, se presentó en la puerta del paraíso, pero San Pedro lo rechazó, recordando su vida de engaños. Desesperado, Jack se dirigió al infierno, solo para encontrarse con el diablo, que cumplió su promesa y lo mandó de regreso. ¿Dónde iré?, preguntó Jack, angustiado. Te envío a vagar en la oscuridad, respondió el diablo. Mientras lo echaba de su reino, Jack, sin un lugar al que ir, pidió ayuda. ¿Cómo sobreviviré en esta noche eterna? El diablo le arrojó una brasa del infierno y Jack, con ingenio, la colocó dentro de un nabo ahuecado para crear una linterna. Desde entonces, Jack vagó por el mundo, iluminando su camino con su linterna y buscando un lugar donde pudiera descansar. Con el tiempo, la leyenda de Jack O'Lantern se extendió. Cada Halloween, las personas comenzaron a tallar calabazas y a colocar luces dentro, recordando a Jack y su astucia. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que la luz de Jack también servía como advertencia, un recordatorio de que las almas que vagan en la oscuridad nunca deben ser ignoradas. Así, cada año, cuando las calabazas iluminan las noches de Halloween, se dice que Jack todavía camina entre nosotros, buscando un hogar donde finalmente descansar, su luz parpadeante guiando a los perdidos y a los temerosos en su camino. Así terminamos con nuestra primera historia y el origen sobre Jack y las calabazas talladas. Seguimos con la segunda historia, titulada La Casa de los Lamentos. La mansión había pertenecido a la familia Blackwood, una estirpe de aristócratas cuya historia estaba marcada por tragedias inexplicables. Se decía que en noches de tormenta, los lamentos de la familia resonaban a través de las paredes, recordando la traición y el sufrimiento que habían vivido. Una noche, un grupo de amigos, desafiando las advertencias del pueblo, decidió investigar la mansión. Entre risas y bromas, se acercaron a la entrada, burlándose de las historias que los rodeaban. Al cruzar el umbral, el aire se volvió frío y pesado. Las sombras parecían moverse y una sensación de inquietud se apoderó de ellos. En el vestíbulo encontraban un viejo retrato de la familia Blackwood, cuyos ojos parecían seguirles. No hay nada de qué tener miedo, dijo uno de ellos. Pero justo en ese momento un viento helado atravesó la habitación, apagando las velas y sumiendo a todos en la oscuridad. En la penumbra, comenzaron a escuchar los lamentos. Un coro de voces llenas de dolor que suplicaba ayuda. ¿Quiénes son?, preguntó una de las chicas, temblando de miedo. Las voces hablaban de traiciones, de un amor perdido y de una venganza que nunca fue saciada. Era la historia de la hija de la familia, que había sido traicionada por su propio hermano en su noche de boda. De repente, una figura espectral apareció ante ellos. Su vestido blanco flotando sin tocar el suelo era la novia, con ojos vacíos que reflejaban la tristeza de siglos pasados. ¿Por qué han venido?, preguntó, su voz un eco de desesperación. El grupo, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero las puertas estaban cerradas. La figura se acercó y con un gesto reveló la historia de su traición, de su alma en pena que no podía descansar hasta que se hiciera justicia. Debes recordar mi nombre, dijo con voz quebrada. Debes contar mi historia. Y con esas palabras, la figura se desvaneció, dejando a los amigos temblando en la oscuridad. Finalmente lograron abrir una ventana y huyeron de la mansión, el eco de los lamentos resonando en sus oídos. Desde aquella noche jamás volvieron a ser los mismos. La novia de los Blackwood había encontrado su voz y ahora su historia debía ser contada. Así, la Casa de los Lamentos sigue en pie, esperando a los próximos intrusos, dispuesta a compartir su dolor. Recuerda, a veces las historias de los muertos son más poderosas que la de los vivos, y los ecos del pasado nunca desvanecen.
Seguimos contando historias, así que no se vayan. En nuestra tercera historia, el faro de los olvidados. En un remoto pueblo, donde la niebla abrazaba las calles y la luna era un faro solitario, había un viejo faro en la costa conocido como el faro de los olvidados. Se decía que aquellos que se acercaban demasiado nunca regresaban, atrapados por un misterio que desafiaba el tiempo. La leyenda contaba que el farero, un hombre solitario llamado Elías, había desaparecido una noche de tormenta. Antes de su desaparición se le veía vagar por la playa, hablando con las olas como si fueran viejos amigos. La gente murmuraba que había hecho un trato oscuro con los espíritus del mar. Una noche, un grupo de aventureros decidió explorar el faro. Intrigados por las historias de su misteriosa luz, al llegar, se encontraron con la puerta entreabierta como si estuviera invitándolos a entrar. Al cruzar el umbral, un aire helado les dio la bienvenida. Las paredes estaban cubiertas de moho y las escaleras crujían bajo su peso. En el centro de la sala, una lámpara de aceite aún parpadeaba, iluminando los rostros de los visitantes. Al ascender las escaleras, los susurros comenzaron a rodearlos. Voces que parecían provenir del mar. Vengan, vengan a jugar, decían, suaves y seductoras. Pero lo que les prometían era un juego mortal. Al llegar a la cima, encontraron el faro iluminado, su luz girando en la oscuridad como un ojo vigilante. Pero, al mirar a través de la ventana, se dieron cuenta de que la luz no era de la lámpara, era algo más. Sombras danzantes sobre las olas, figuras que se retorcían con la espuma del mar. De repente, la atmósfera cambió, las risas se convirtieron en gritos desgarradores desde el fondo del mar. Emergieron criaturas horribles, rostros deformes y cuerpos retorcidos que clamaban por liberarse. Elías, ayúdanos, gritaban, mientras las criaturas intentaban alcanzar el faro, ansiosas por devorar a aquellos que se atrevían a entrar. El grupo, paralizado por el horror, comprendió que el farero había hecho un pacto con los seres del mar, sacrificando su libertad por la promesa de nunca estar solo. En su desesperación, intentaron escapar, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolos. Las voces comenzaron a mezclarse con las de sus propias conciencias, recordándoles sus miedos más profundos. Con cada intento de salir, las criaturas se acercaban más, sus garras rozando la madera, mientras los susurros se convertían en un clamor ensordecedor. Vengan, quédense con nosotros. Y así el faro de los olvidados reclamó a los intrusos, como lo había hecho con tantos antes. Desde entonces, cada noche, cuando la luna brilla intensamente, se puede escuchar el eco de sus gritos, mezclados con el murmullo de las olas, un recordatorio de que hay pactos que nunca se deben romper. Recuerda, hay lugares donde la curiosidad puede llevarte a la perdición, y en la oscuridad siempre acechan secretos que no deberían ser revelados. Para nuestra siguiente historia, nos remontamos al sur de México. Esta historia toma lugar en un pequeño pueblo del sur de México, donde las leyendas ancestrales se entrelazan con la vida cotidiana. Se alzaba un antiguo cementerio conocido como el Panteón de las Almas Perdidas. Se decía que, en las noches de luna llena, los espíritus de los difuntos salían a vagar por las calles buscando compañía. La historia más aterradora del panteón era la de Doña Rita, una mujer que había sido acusada de brujería. Tras su muerte, se decía que su espíritu permanecía en el cementerio, protegiendo su tumba y atormentando a aquellos que se atrevían a profanar su descanso. Una noche, un grupo de jóvenes del pueblo, llenos de valentía y un poco de imprudencia, decidió desafiar la leyenda. Armados con linternas y risas, se adentraron en el panteón, decididos a capturar una prueba de la existencia de Doña Rita. Al cruzar la entrada, una sensación extraña los envolvió. Las sombras parecían moverse y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. En el centro del cementerio encontraron la tumba de Doña Rita, adornada con flores marchitas y velas apagadas. Mientras los jóvenes se reían y tomaban fotografías, un viento helado recorrió el lugar, apagando de inmediato sus linternas. En la penumbra empezaron a escuchar un susurro suave, como un canto antiguo que se elevaba desde la tierra. Dejen mi tumba. El grupo,
Ahora paralizado por el miedo, vio cómo una figura espectral surgía del suelo, su vestido blanco flotando en el aire, con un rostro que reflejaba tristeza y rabia. Era doña Rita, y su mirada estaba fijada en ellos. ¿Por qué han venido a profanar mi descanso?, preguntó con una voz que resonaba como un eco en el aire. Los jóvenes intentaron retroceder, pero la figura se acercó, una sombra que se extendía por el suelo. No descansaré en paz hasta que mi historia sea contada, continuó doña Rita, mientras las sombras a sus alrededores parecían cobrar vida. Los jóvenes se sintieron atrapados, las sombras envolviéndolos, impidiendo su escape. Con el terror apoderándose de ellos, un joven alzó la voz. Lo haremos, contaremos tu historia. Pero las palabras quedaron ahogadas por un grito ensordecedor que reverberó en el aire, haciendo temblar la tierra. De repente, el silencio volvió a caer. Cuando las luces de las linternas se encendieron nuevamente, los jóvenes se encontraron solos. De pie sobre la tumba de doña Rita, la figura había desaparecido, pero el aire seguía impregnado de su presencia. Desde aquella noche, los jóvenes jamás se atrevieron a regresar al panteón. Sin embargo, cada vez que contaban la historia de doña Rita, sentían un escalofrío recorrer sus espinas, como si su espíritu estuviera presente, agradecido y esperando su reconocimiento. Así, el Panteón de las Almas Perdidas sigue en pie, un recordatorio de que algunas historias nunca deben ser olvidadas y que el respeto por los muertos es fundamental. En cada luna llena, el susurro de doña Rita sigue llamando a aquellos que se atreven a escuchar. ¿Continúo? Ahora nuestra historia se desarrolla más cerca, en las áridas tierras de Chihuahua, donde el desierto se encuentra con las montañas, existe un antiguo pueblo llamado San Juanito. Este lugar, lleno de historia y tradiciones, guarda un oscuro secreto que ha aterrorizado a sus habitantes durante generaciones. La leyenda del huésped nocturno. Se dice que hace muchos años un viajero llegó al pueblo en busca de refugio. Llevaba consigo una aura de misterio y una mirada que sembraba desconfianza. Sin embargo, el frío de la noche lo obligó a pedir alojamiento en la posada local, que rápidamente lo recibió. Esa noche, el viajero se alojó en la habitación más alejada. A medida que las horas avanzaban, los habitantes del pueblo comenzaron a escuchar susurros provenientes de su cuarto, mezclados con risas y llantos. A la mañana siguiente, el viajero desapareció sin dejar rastro. Pero no fue el único. En los días que siguieron, varias personas del pueblo también comenzaron a ausentarse. Algunos afirmaban haberlo visto merodeando por las calles, invitando a los incautos a seguirlo en la oscuridad. La inquietud creció y los rumores sobre el huésped nocturno se propagaron. Los ancianos del pueblo hablaban de un espíritu maligno que se alimentaba de los sueños de los vivos, llevándolos a un mundo donde el tiempo no existía. Una noche, un joven valiente llamado Rodrigo decidió enfrentar el miedo, armado con nada más que una linterna y un corazón lleno de bravata. Se propuso. Al llegar a la posada, el aire se volvió frío y pesado. Las luces parpadeaban y el silencio era abrumador. Rodrigo subió las escaleras, guiado por una extraña fuerza que parecía llamarlo. Al llegar a la habitación del viajero, encontró la puerta entreabierta. Dentro la habitación estaba vacía, pero una sensación de presencia lo envolvió. ¿Eres tú, viajero?, murmuró. En respuesta, un eco profundo resonó. ¿Quieres jugar? Antes de que pudiera reaccionar, la sombra del viajero emergió de las paredes. Con ojos que brillaban como estrellas muertas, ven, Rodrigo, ven a descubrir lo que hay más allá de este mundo. El joven, atrapado entre la curiosidad y el terror, sintió que la sombra lo envolvía. No puedo, no quiero, gritó, mientras luchaba por liberarse, pero la sombra comenzó a arrastrarlo hacia la oscuridad, prometiendo una eternidad de sueños. Con un esfuerzo final, Rodrigo recordó las advertencias de los ancianos y gritó: regreso a la luz, regreso a mi pueblo. En ese instante, la sombra se detuvo, y un grito desgarrador resonó en el aire, como si el huésped nocturno estuviera siendo rechazado. Al abrir los ojos, Rodrigo se encontró de pie en el vestíbulo de la posada, con el amanecer asomando por la ventana. La habitación del viajero estaba vacía.
y la leyenda del huésped nocturno había cobrado una nueva dimensión. Desde aquel día, la historia se convirtió en una advertencia. Rodrigo, marcado por su encuentro, nunca volvió a ser el mismo, y el pueblo aprendió que algunas sombras no deben ser desafiadas. Así, el huésped nocturno continúa vagando por las tierras de Chihuahua, buscando a aquellos que se atrevan a dejarse seducir por la oscuridad. Recuerda, hay secretos que deben permanecer ocultos y sombras que no deben ser invocadas. Casi estamos llegando al final de nuestra sección de historias de terror, pero antes de eso les tenemos alguna más. La siguiente es acerca de la Noche de Brujas, o mejor conocida como Halloween. En un pequeño pueblo, donde las hojas caídas crujen bajo los pies y las calabazas brillan con luces temblorosas, Halloween era más que una simple celebración. Era una noche de antiguos rituales. Se decía que, en esa noche, las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos se desvanecen, permitiendo que los espíritus vagaran libremente. En el corazón del pueblo había una antigua mansión conocida como la Casa de las Sombras. Durante años se había mantenido vacía, y las leyendas hablaban de una familia que había desaparecido en su interior en una noche de Halloween. Muchos aseguraban haber escuchado risas y susurros provenientes de la mansión, pero nadie se atrevía a entrar. Una noche, un grupo de amigos, desafiando la advertencia de los ancianos del pueblo, decidió explorar la mansión. Con linternas en mano y disfraces espeluznantes, cruzaron el umbral, sintiendo como una ola de frío les daba la bienvenida. Al entrar, las paredes parecían murmurar secretos olvidados. En el vestíbulo, un antiguo espejo reflejaba sus rostros, pero también mostraba sombras que no estaban ahí. ¿Vieron eso?, preguntó uno de ellos, señalando el espejo, pero sus amigos solo rieron, ignorando la creciente inquietud. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar risas infantiles y ecos de juegos pasados. Era como si los espíritus de los niños atrapados en la mansión estuvieran tratando de comunicarse. «Vamos a jugar», susurraron las voces. Con cada paso que daban, la atmósfera se volvía más densa, como si la casa estuviera viva. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de ellos. «¿Quién fue?», preguntó una de las chicas con voz temblorosa, pero nadie tenía respuesta. Fue entonces cuando vieron una figura, una niña con un vestido blanco, su cabello largo y desordenado, que los miraba desde el pasillo. «¿Quieren jugar con nosotros?», preguntó. Su voz melodiosa resonando en la oscuridad. Sin poder resistir, el grupo la siguió, cautivados por su presencia. La niña los llevó a un salón donde las paredes estaban decoradas con dibujos de criaturas de Halloween, fantasmas, calaveras y brujas. Pero cuando miraron más cerca, se dieron cuenta de que los dibujos estaban hechos con algo más que tiza. Eran manchas de sangre oscura. Un escalofrío recorrió sus espinas. «Es hora de jugar», dijo la niña de repente, y las sombras comenzaron a alargarse, tomando formas grotescas. Los amigos se dieron cuenta de que los espíritus de los niños atrapados en la noche no querían jugar, querían venganza. «¡Corran!», gritó uno de ellos, y comenzaron a buscar una salida. Las risas se transformaban en gritos y los ecos de la mansión parecían burlarse de su miedo. Las puertas estaban cerradas y las sombras se movían a su alrededor, atrapándolos en una pesadilla. Finalmente, encontraron una ventana y con un último esfuerzo lograron abrirla. Saltaron hacia la libertad sintiendo el aire fresco de la noche. Al mirar hacia atrás, vieron a la niña de blanco sonriendo, rodeada de sombras que danzaban en la luz de la luna. Desde aquella noche, la Casa de las Sombras permaneció cerrada, un recordatorio de que algunas leyendas son más que cuentos. En cada Halloween, los ecos de aquellos que se atrevieron a desafiarla aún se escuchan en el pueblo, recordando a todos que el juego de los muertos no es un juego que se tome a la ligera. Para finalizar nuestra sección, les contaremos la última historia en un pequeño pueblo de México, rodeado de montañas y misterios. Había un lugar conocido como la Cueva de los Susurros. Se decía que en su interior habitaban las almas de aquellos que habían sido injustamente condenados y que, en noches especiales, podían escucharse sus lamentos. La leyenda más temida del pueblo era la de una joven llamada Isolda. Se dice que, en su día de boda, fue traicionada por su prometido, quien la abandonó por otra. Desesperada,
Isolda se arrojó a la cueva, donde su espíritu quedó atrapado, condenada a buscar venganza. Cada año, en la víspera del Día de Muertos, los jóvenes organizaron una celebración cerca de la cueva, desafiando las Una noche, un grupo de amigos decidió adentrarse en la cueva atraídos por las historias y la promesa de una aventura. Con linternas en mano, cruzaron el umbral de la cueva sintiendo cómo el aire se volvía frío y pesado. Al avanzar, comenzaron a escuchar susurros que parecían venir de las paredes, un canto melancólico que les erizaba la piel. Resonaban los ecos en la oscuridad. ¿Quién es?, preguntó uno de los chicos, pero su voz fue tragada por la penumbra. A medida que se adentraban más, la luz de las linternas titilaba como si la cueva estuviera viva. En un momento se encontraron con un altar improvisado, adornado con flores marchitas y ofrendas que parecían recientes. En el centro, una calavera de azúcar con el nombre de Isolda inscrito. El grupo se miró con preocupación, sintiendo que habían cruzado una línea peligrosa. De repente, un grito desgarrador resonó en la cueva, y una figura apareció ante ellos. Era Isolda, su rostro pálido y sus ojos llenos de dolor. ¿Por qué han venido a perturbar mi paz?, preguntó con voz temblorosa. El grupo, paralizado por el terror, intentó retroceder, pero la figura se acercó. «Vengan a jugar, no se preocupen, solo deseo compañía», dijo, su voz suave y melancólica, pero en sus ojos había un destello de locura y una promesa de venganza. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y susurros de almas perdidas llenaron la cueva. «No puedes huir de tu destino», gritaron. Con cada palabra, la presión aumentaba y el aire se volvía irrespirable. Con un grito, los jóvenes dieron media vuelta y corrieron hacia la entrada, las sombras persiguiéndolos. La risa de Isolda resonaba en sus oídos, llena de dolor y locura. «No olviden mi nombre», susurró antes de que la luz de la cueva se desvaneciera tras ellos. Finalmente lograron salir, el aire fresco de la noche golpeando como un bálsamo. Miraron hacia atrás y la entrada de la cueva parecía cerrarse, las sombras disolviéndose en la oscuridad. Desde esa noche, los amigos jamás volvieron a hablar de lo sucedido, pero en cada día de muertos, cuando las ofrendas son colocadas y las luces titilan, pueden sentir el susurro de Isolda, recordándoles que algunas almas nunca descansan y que los secretos del pasado deben ser respetados. Y así finalizamos nuestra sección, Mariana. ¿Qué te parecieron nuestras historias de hoy? ¿Te gustó una más que otra? Me pareció muy interesante la de Jack. Creo que es la que más me gustó. ¿Y a ti? A mí seguramente... ok. Y ahora pasaremos a esta sección de... Sí. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos a... Perdón, se me fue el rollo. ¿Hay alguna serie o película de terror que te haya sorprendido recientemente? Una película que me gusta mucho y que siempre vuelvo a ver es la de Siniestro con Ethan Hawke. Es una película que disfruto mucho y que la primera vez que vino no la había entendido mucho, pero ya cuando la ves y le prestas mucha atención, son esas películas que desde un principio pues te das cuenta de que te cuentan al final. Entonces es una película que te asusta, es una película que tiene buena historia y muy buenos actores. Continuando con la siguiente pregunta. Para aquellos que buscan algo más fuerte dentro del género, ¿tienes alguna recomendación? Pues depende de cada persona qué tipo de fuerte busquen, si psicológico o los sangrientos. Psicológico está la de Oculus, que me gusta mucho, si no la han visto, es sobre un espejo mágico que dentro de la casa causa ilusiones. Entonces, personas adentro de la casa intentan salir, pero como están atrapadas por culpa del espejo, juega con su mente. Y ya así como que sangrienta fuerte, pues están las que sacó Netflix hace poco de La Calle del Terror, creo que se llaman. Están también muy buenas. Y como última pregunta, ¿hay alguna película o serie que crees que todos deberían ver al menos una vez? La Maldición de Hill House, que está también en Netflix. Muy buena serie.
Muy bien. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Y si sí, pues nos las podrías contar. Yo no he tenido ninguna experiencia paranormal, pero mi familia sí. Mi mamá y su cuate tuvieron una experiencia paranormal. Mi mamá cuando tenía aproximadamente 14 años vivía en la colonia Nombre de Dios y pues son de esas casas viejitas, ¿no? Mi mamá me cuenta que antes de que yo naciera había una niña que se aparecía ahí en Nombre de Dios, que mi mamá le tocó ser de esas hermanas que se hacían cargo de los hermanos menores. Y mi mamá un día estaba limpiando su casa cuando de repente escuchó que le tocaban la puerta. Y mi mamá pues decidió acercarse a ver quién era. Cuando ve a una niña vestida completamente de blanco. Y mi mamá como que al inicio no sintió miedo. Hasta que la niña empezó a azotar la puerta y le empezó a gritar, mamá, ábreme. Entonces mi mamá como que se asustó y su primera impresión fue salir corriendo y esconderse debajo de su cama. Después mis papás están separados. Mi abuelo paterno me contó que en una de sus aventuras de borracho también le pasó. Mi mamá vivía en la casa enseguida de mis abuelos paternos. Entonces mi abuelo llega un día bien borracho a la casa y se acuesta en el sillón y se empieza a tapar y todo porque hacía frío. De repente le empezaron a jalar la cobija para destaparlo. Entonces, pues él estaba aferrado con que era un gato. Cuando él abre los ojos se da cuenta que era una niña de blanco también. Entonces, para mí tiene sentido porque corrobora la historia de mi mamá. Sí, claro. Ay, qué miedo. ¿Crees en lo paranormal? Pues creo que sí, pero sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué también? Bueno, yo lo creo porque, te digo, las dos historias coinciden. Entonces, sí, yo lo creería que sí pueda pasar, pero también pienso que tiene que ver mucho con las vibras de cada quien. Como que cada persona atrae las cosas que desea. Por ejemplo, a mí nunca me ha pasado nada malo, por lo mismo de que a lo mejor yo no atraigo nada de energías negativas. A lo mejor tanto mi mamá como mi abuelo en ese entonces las atraían y por eso se les apareció esta persona. Sí, claro. Y luego pues también las casas que están llenas de vibras de... Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Y para hacerte las mismas preguntas que Mariana le hizo a su compañera, ¿has tenido alguna vez una experiencia paranormal? Sí, bueno, a lo mejor era mi hermano jugando conmigo, pero somos muy propensos a quedarnos solos. Y una vez estaba él en su cuarto y en el mío, nuestro cuarto está enseguida. Y fue de que él estaba viendo la tele y estaba viendo videos en YouTube y escuchamos a un bebé reír, pero dentro de la casa. No tenemos ningún familiar bebé, no había nadie, o sea, no había sentido que un bebé se riera en la casa. Entonces fue muy gracioso porque tanto él paró la película que estaba viendo como yo paré el YouTube que estaba viendo y como que nos quedamos así en silencio los dos como por 2 segundos y de que pues fuiste tú, ¿no? O fue la película o fue YouTube y nomás escucho su grito desde su cuarto, ¿fuiste tú? Y yo le dije no, pero también lo escuché. Entonces se vino a mi cuarto y se quedó toda una hora así como que a ver si volvemos a escuchar al bebé, pero ya no se había vuelto a escuchar. Bueno, y cerrando con estas preguntas, llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Voces Universitarias del Radio Humanista. Ha sido un placer acompañarlos en este viaje a través de la historia de Halloween, algunas de sus leyendas y sus tradiciones. Esperemos que hayan disfrutado cada relato, tanto como nosotros disfrutamos compartirlo. Así es, Andrick. Halloween es más que disfraces y dulces. Es una celebración que, como vimos, lleva consigo un legado de siglos. Hoy hemos recordado cómo lo antiguo y lo moderno se mezclan, invitándonos a mirar a nuestro alrededor con un toque de misterio y curiosidad. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que cada festividad tiene una historia y que a veces conocer el pasado nos permite disfrutar aún más el presente. No olviden seguirnos en redes sociales para más episodios como este. Hasta la próxima y feliz Halloween a todos.